Hello, how are you? My name is Kelly Joana Rodríguez Ramírez, conocida popularmente como la Miss Kelly o la Teacher de inglés. En el día de hoy les voy a enseñar el tema, el presente simple, de una forma muy sencilla. Entonces empecemos. ¿Qué es el presente simple? El presente simple es un tiempo verbal en el que nos indica que una acción se está realizando en este momento. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy hablando. Ustedes están escuchando. Son acciones de la vida cotidiana, como por ejemplo, comer, dormir, bailar, jugar, entre otros verbos. El presente simple tiene una estructura afirmativa, una negativa y una interrogativa. En estos momentos les voy a explicar la estructura de la forma afirmativa. The structure affirmative form. Estructura de la forma afirmativa. Entonces, la estructura de la forma afirmativa es que para hacer oraciones con el presente simple necesitamos un sujeto más el verbo. El sujeto más el verbo. Entonces, el sujeto es la persona que realiza la acción y el verbo es la acción que hace el sujeto. Como por ejemplo, él juega, él baila. En estos momentos yo estoy hablando. Entonces, yo sería el sujeto. Entonces, el sujeto es en inglés I. I significa yo, más el verbo speak. Speak significa hablar. Entonces aquí tenemos el sujeto, les voy a dar la traducción. Yo hablo. Esta es la estructura de la forma afirmativa del presente simple en inglés. Ahora vamos a conjugarlo con todos los pronombres personales. Entonces les voy a explicar cuáles son los pronombres personales. Los pronombres personales en inglés son I, you, he, she, it, we, you, they. Su traducción en español es yo, tú, él, ella, eso, esto, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, ellos, ellas. ¿Listo? Hago esta línea aquí para diferenciar el número. Es decir, que desde I hasta it el número es singular. Y desde we hasta they el número es plural. Es decir, que I es la primera persona del singular. Tú, la segunda persona del singular. He es la tercera persona del singular. She, tercera persona del singular. It es un pronombre personal que se usa en inglés para referirnos a objetos u animales. Por eso hablo de eso o de esto. We es la primera persona del plural. You es la segunda persona del plural. They es la tercera persona del plural. Entonces, como ya sabemos cuáles son los pronombres personales, ahora vamos a hacer la conjugación del verbo I speak, que significa yo hablo. Bueno, observen aquí en el tablero la conjugación del verbo speak, que significa hablar. Entonces, aquí tenemos con todos los pronombres personales la conjugación del verbo hablar. Aquí tenemos la conjugación. I speak, you speak, he speak, she speak, it speak, we speak, you speak, they speak. Aquí tenemos el significado en español. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, eso habla, nosotros o nosotras hablamos, ustedes hablan, ellos o ellas hablan. Aquí, ¿por qué le coloco esta S en rojo?
a estos pronombres personales. Estos pronombres personales que observan aquí, he, she, it, son la tercera persona del singular. Y hay una regla en inglés que se dice que se le debe agregar una S a la tercera persona del singular. Bueno, ahora observemos la forma negativa. The structure negative form. Forma negativa, aquí tenemos el signo de negación. Entonces, la estructura es subject, verbo auxiliar do, más el not, más el verb. Entonces, el sujeto, ya dijimos que es quien realiza la acción. Este es un auxiliar que nos dice que la forma negativa debemos después del sujeto colocar este auxiliar do o das, más la negación y luego el verbo, que dijimos que el verbo era hablar. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí tengo un error, porque lo escribí en español. Lo voy a colocar en inglés, porque dijimos que el verbo en inglés es speak. Ahora, tenemos la conjugación con su significado. I don't know speak. You don't know speak. He does not speak. She does not speak. It does not speak. We do not speak. You don't not speak. They do not speak. Aquí observamos una ES con el auxiliar do, porque nosotros dijimos que se colocaba el do o el das. Acá el das lo colocamos también para las terceras personas. ¿Por qué? Porque hay una regla en inglés que dice que en presente simple el verbo que termina en o debe de agregarse una ES. Por eso colocamos el das en las terceras personas del singular. Dijimos que estas son la tercera persona del singular. Entonces tenemos allá de aquel lado la pronunciación en español, que dice así: yo no hablo, tú no hablas, él no habla, ella no habla, eso no habla, nosotros o nosotras no hablamos, ustedes no hablan, ellos no hablan. Aquí hemos culminado la parte negativa. Ahora voy a enseñarles la forma interrogativa, de interrogative form. Les voy a escribir la estructura en el tablero. Bueno, aquí observamos la forma interrogativa del presente simple. Structure interrogative form. Tenemos el auxiliar do o das. Platz subject, Platz verb, Platz signo de interrogación. Tenemos el auxiliar do o das más el sujeto más el verbo. Aquí tenemos el auxiliar, el sujeto y el verbo más el signo de interrogación. Do I speak? Aquí tenemos la conjugación. Do I speak? Do you speak? Does he speak? Does she speak? Does it speak? Do we speak? Do you speak? Do they speak? Allá tenemos su significado en español. Aquí, como ya lo veníamos diciendo, se le coloca para las terceras personas el auxiliar das. Por eso lo coloco aquí en rojo, para que veamos que la tercera persona va con das y los demás pronombres personales van con el auxiliar do. Entonces, para hacer oraciones interrogativas, vemos que se
antepone el sujeto con el auxiliar. Primero debemos copiar el auxiliar y luego el sujeto, como lo vemos aquí. Primero el auxiliar, luego los pronombres personales, luego el verbo y por último el signo de pregunta, que nunca puede faltar para las oraciones interrogativas. En inglés usamos siempre el signo de interrogación al final de la oración. Aquí al inicio no lo usamos. Entonces, allá en su significado, vemos que si abrimos signo de pregunta y cerramos, ahí tenemos su significado en español. Entonces, el significado es el siguiente. Hablo yo, porque es una pregunta. Hablas tú, habla él, habla ella, habla eso. Nosotros hablamos o nosotras hablamos, ustedes hablan, ellos hablan. Este es el significado de la conjugación del verbo I speak o del verbo speak. He terminado hasta el momento con la primera parte de la explicación del presente simple de una forma más sencilla para niños que apenas están iniciando a aprender este tema. Muchas gracias.